Ingresá en argentina.gov.ar/hora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí, por Diputados Televisión, el análisis por DTV, iniciando una semana en la cual hay movimiento ya programado en diferentes espacios, diferentes sectores de la Cámara de Diputados de la Nación. Va a haber conformación de comisiones, va a continuar trabajándose, escuchando a los interesados y muchos en este proyecto de ley de alquileres que hace 2 años sancionó el Congreso, que muchos anticipaban que no iba a tener un buen augurio a la hora de implementarse, y es en definitiva lo que ha sucedido. Es por eso que ha tomado cartas en el asunto nuevamente el Congreso de la Nación, nuevamente la Cámara de Diputados, y ha avanzado a lo largo de las últimas semanas con reuniones informativas. Una más va a estar desarrollándose en la jornada de mañana, y también alguna reunión bicameral que va a haber a lo largo de esta semana, reunión bicameral que nuclea y que está conformada por diputados y senadores. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por Diputados Televisión. Bueno, voy a saludar a mis compañeros en la jornada de hoy, donde vamos a estar también analizando, obviamente, cada uno de los proyectos que van transcurriendo en el Congreso de la Nación. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Muy bien. Primero vamos a hacer un apartado, vamos a decirle feliz cumpleaños a la compañera Daniela Mosetti. Pero claro, Dani Mosetti, muy feliz cumpleaños, muy bien. Cumplió 20 y pico, creo. Pero bien, como vos bien decías, esta semana empieza a tomar ritmo el Congreso. Tenés las reuniones por tema alquiler, pero miércoles y jueves con formación de comisiones. Algunas ya están con sus presidentes, otras no. Me parece que la novedad es la Comisión de Agricultura, que hasta el 10 de diciembre estaba en manos del oficialismo, estaba presidida por el oficialismo, y a partir de ahora la va a presidir el diputado Bursaile de la Unión Cívica Radical. Es una comisión que es bastante importante teniendo en cuenta lo que pasó este fin de semana, donde el sector del campo se manifestó, por lo menos un sector del campo se manifestó en la ciudad de Buenos Aires en contra de las retenciones, con lo cual seguramente lo que vamos a ver es muchos proyectos de parte de la oposición que apunten a eso. ¿Para qué? Para que sean tratados en la Comisión de Agricultura. Claro, básicamente. Seguro. Bueno, muy bien. Señora Daniela Mosetti, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado la fiesta? ¿Bien? Pasamos bien, se comió, se bebió. Bien, muy bien. Todo muy bien. Bueno, para tomar fuerzas para esta semana, ¿no es cierto? Porque hace unas cuantas semanas que no tenemos una agenda tan clara. Además de la conformación de las comisiones, mañana retoma el debate de alquileres, que ya está entrando en la recta final del debate en comisión, ¿no? Mañana es el último día de invitados. En principio se había reservado 26 y 27 de abril para el debate entre los diputados, pero evidentemente quedaron expositores, ya pasaron 43 el primer día, 30, o sea, ya pasaron más de 70 expositores, pero se ve que hubo alguna demanda más, así que mañana va a ser a partir de las 13:30 la última ronda, y dejar el miércoles para el día del dictamen. No sé si alcanza un día solo para esta discusión. Evidentemente hay reuniones ya está bastante desparejas las opiniones. Así que ese sería el esquema de trabajo en comisión. Bueno, seguramente sobre el tema alquileres hay también un debate interno en cada uno de los bloques, ¿no? Respecto a qué postura adoptar entre el interbloque o el bloque del Frente de Todos, pero principalmente en el interbloque de Juntos por el Cambio. Me parece que hay diferentes posturas. Sí, hay diferentes posturas, hay diferentes proyectos. Por eso, primero tratar de, a ver si cada espacio, más allá de las diferencias internas, puede amalgamar un texto para tener un dictamen, por ejemplo, un dictamen del Frente de Todos, un dictamen de Juntos por el Cambio. En el Frente de Todos sabemos que hay 2 proyectos fuertes y que a cada uno que consultaste dice estoy con Gioja, estoy con Marciota. O sea, por ahí hay 2 dictámenes distintos. Y en Juntos por el Cambio también hay una variedad. Primero se había arrancado con derogar, ahora se ve que la alternativa va a ser una nueva ley, pero también están trabajando a nivel interno. Hay los sectores libertarios que han planteado el proyecto de derogar la ley de alquileres. Eso se mantiene vigente, ese proyecto, ¿no? Todavía está vigente y que seguramente será otro de los temas para discutir. Sí, me parece que solamente hay coincidencia en el punto que tiene que ver con el tiempo del contrato de alquiler.
Después, todo lo demás, cómo se ajustan los alquileres, me parece que es, como decía Daniela, hay muchísimas opiniones respecto de cómo se tiene que comportar el mercado, si hay que regularlos. Van desde eso, desde generar una fórmula que regule el ajuste de los alquileres hasta la liberalización total y que sea un acuerdo de partes. Hasta ahora me parece que no hay un solo sector que logre imponerse respecto de los demás, con lo cual lo más probable es que tengas varios dictámenes. Eso también lo que significa es que la discusión dentro del recinto primero va a ser muy larga, muy extensa y va a ser bastante difícil su aprobación con tantos dictámenes. Y va a ser difícil también la discusión que se va a dar en la comisión ya a lo largo de esta semana entre los diputados nacionales. David, Dani, nos vamos a ir rápidamente a nuestro móvil porque está Lourdes López en Ferrocarriles, nos va a especificar bien en dónde y está con un diputado nacional. ¿Cómo va, Fer? Bueno, saludos a todos, por supuesto, allí en el piso, a todo el equipo y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, estamos acá en la estación de Constitución, en la sala de preembarque Andén 14, con el diputado Carlos Selve, quien fue uno de los impulsores de esta iniciativa, precisamente que está vinculado netamente a la biblioteca sobre rieles, ¿no? Una iniciativa que, diputado, se había, bueno, de alguna forma presentado antes de la pandemia, por razones obvias se pospuso y hoy ya es una realidad nuevamente. Sí, bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos en un hecho sumamente importante y gratificante. La Biblioteca del Congreso había hecho ya un convenio con Trenes Argentinos a través de Martín Marinucci, donde habíamos incorporado la app de trenes, la app que se utilizaba en el momento de la pandemia para sacar los pasajes, para tener el conocimiento de la información. Habíamos incorporado una vía de acceso a una determinada biblioteca a través de códigos QR que permitía a los usuarios de ferrocarriles poder acceder. En esto, la verdad, estamos redoblando la apuesta, dos organismos del Estado, uno del ámbito legislativo, la Biblioteca del Congreso de la Nación, y uno del ámbito ejecutivo, como es Trenes Argentinos, a través de la conducción de Martín Marinucci. Nos estamos poniendo de acuerdo para brindarle a los usuarios, y ahí sí hago un paréntesis, invito a todos a que vengan a conocer los trenes, el tren que va a Mar del Plata. Mucha gente lo ha hablado, lo ha elogiado, pero digo, recién yo es la primera vez que subo después de muchos años y realmente me voy gratamente sorprendido. Así que sumarle a eso la posibilidad que en el salón comedor, en las distintas butacas de la sala de primera o Pullman, que realmente están excelentes, que puedan acceder a los libros en forma manual, como es la biblioteca sobre rieles que hemos denominado, está en el salón comedor, una biblioteca con distintas colecciones para que puedan acceder, y además de todo también hemos puesto los códigos QR como para que puedan acceder a los libros de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Así que muy contento porque es un paso importante y que pone algo de lo más sensible que tenemos todos cuando hablamos de federalismo, de nación, de independencia, que volver a ver que los ferrocarriles vuelven a ser un interés de un Estado, como es en el caso de nuestro gobierno. Claro. Carlos, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estamos. Mientras usted estaba hablando, hay un paño de imágenes donde vemos, ¿no?, los diferentes estantes que hay donde están los libros, la recorrida que está haciendo por los vagones, acompañado por Alejandro Santa, el director coordinador de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y además por el titular de Trenes Argentinos. Y en definitiva, lo que están haciendo es darle continuidad a algo que usted mencionó, que había comenzado el Estado a brindar a los usuarios en épocas de pandemia. Ahora es darle no solo que lo pueda leer de manera virtual, sino también de manera física. Bueno, pero vos sabés que un libro, los que se han acostumbrado tal vez les resulta más fácil. A los que tenemos algunos añitos, el tema físico es algo irreemplazable. Entonces, hoy por hoy que estemos realmente acompañando esto, que el orgullo de poder ver una pequeña biblioteca pero con un montón de conexiones, y además hay que entender que el viaje a Mar del Plata en el tren, que es algo ponderable de lo que estamos haciendo, dura 5 horas en unas condiciones excelentes. Bueno, pero es el tiempo suficiente como para poder disfrutar de lo que está en la literatura, no solamente nacional, sino en la literatura internacional también. Claro. Carlos, ¿y ese libro el usuario se lo puede llevar o lo tiene que dejar ahí en el tren? No, forma parte del patrimonio del tren. Muy bien. Obviamente que va a haber un mecanismo como para tener un control, pero realmente es una herramienta de acompañamiento
los espacios del tren, las mesas de trabajo, no solamente en el salón comedor, sino que hay varios lugares que tienen la posibilidad de mesitas de trabajo y demás, y todos los asientos tienen tipo los aviones, tienen realmente la mesita como para poder utilizarla. Así que realmente creo que vamos a ver con satisfacción el acompañamiento de la ciudadanía a esta propuesta. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniela Mosetic. Ahora, si vos te lo bajás, te lo descargas en tu celu, te queda y lo podés leer en la playa después, ¿puede ser? Igual, exactamente. Claro, bueno, eso está bueno, obviamente, ¿no? Sí. Te lo descargas a la ida. Eso se mantiene permanentemente. Ok, Claro, ¿se puede repetir claro. en algún otro ramal? ¿Tienen previsto alguna ampliación de esto? Bueno, los trenes de larga distancia, el objetivo es que siga estando la biblioteca sobre rieles. Bien, Esto lo buenísimo. hablábamos con Martín Marinucci recién. Estamos los dos entusiasmados en poder seguir colaborando entre nosotros, como te lo decía, dos organismos del Estado, distintos poderes del Estado, el legislativo por un caso, el ejecutivo por el otro, pero brindando esto nada más ni nada menos que es acceso a la cultura. Diputado, ¿cómo le va a Ciudad de Cayón? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Van a poder acceder, porque la biblioteca está ubicada en una zona del tren. Va a poder acceder cualquier pasajero de cualquier categoría. Cualquiera. Y va a haber... Cualquiera de cualquier categoría. ¿Y va a haber libros para chicos? ¿O la colección es solamente para adultos? No. Va a haber libros para chicos y en pocos días vamos a estar haciendo un anuncio muy importante de una gestión que hemos hecho por iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, donde la Biblioteca del Congreso ha sido depositaria en base a un acuerdo con autores de una editorial que lamentablemente cerró, no solamente en Argentina, sino en varios países del mundo, y la Biblioteca del Congreso ha sido depositaria de una importantísima cantidad de volúmenes, todos de bibliotecas infantiles. Bueno, eso también va a ser una cosa que vamos a acercar a las distintas bibliotecas del país, pero además nos vamos a volver a subir a trenes. Sí, hablando de los trenes, pero también hablando de los micros. Vi por ahí el micro de la Biblioteca del Congreso ya rumbo a la Feria del Libro, ¿puede ser? Sí, estamos... La verdad que hay que ponderar el trabajo que ha venido haciendo la gente de la Biblioteca del Congreso, que está trabajando en los puntos finales del armado del stand, que invitamos a todos a participar de la Feria del Libro, pero además de visitar el stand de la biblioteca ha habido mucho esfuerzo, mucho compromiso, como todos los años, pero ahora venimos con una fuerza distinta, porque hacía 2 años que no lo podíamos hacer. Así que está trabajando, se hizo una adecuación de las instalaciones internas del bibliomóvil para adecuarlo un poco más a accesibilidad, más modernidad, así que va a estar presentándose en la Feria del Libro. Perfecto. Bueno, diputado, ¿y van a haber presencia de los legisladores ahí también en la Feria del Libro sobre, bueno, para charlar, para discutir los diferentes temas? Por supuesto que nosotros vamos a cursar una invitación oficial a los 257 legisladores, con toda la intención de que visiten el stand de la Biblioteca del Congreso, pero además que visiten la Feria del Libro, ¿no? Claro. Pero sí, la movida por lo menos de nuestra parte va a estar. Carlos, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión y felicitaciones por esta iniciativa. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, Lourdes, gracias. Muy bien, nos vamos a ir a la provincia de Mendoza para tener también otro diálogo con los diputados nacionales. Diputado Eber Pérez Plaza, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. ¿Cómo anda? Muy bien, lo veo ahí en el medio de la ruta. Sí, estamos en ruta, tratamos de llegar a un lugar donde tuviera señal. La verdad que con la agenda que tenemos a veces se nos complican las distancias y bueno, andamos mucho. Bueno, y pensando también en lo que tiene que ver con el trabajo en comisión, con estas comisiones que empiezan a conformarse esta semana y que seguramente a usted alguna de las comisiones lo va a tener como protagonista. Mire, estamos contentos porque ya al menos llegó la fecha en donde vamos a empezar a trabajar en que se conformen las comisiones. Estamos a días nada más, yo calculo estar el miércoles ya en Buenos Aires, miércoles y jueves que vamos a estar con la conformación de esto y ansiosos por empezar a
empezar a tocar los temas que tanto nos interesan y que necesitamos para mejorar y agilizar las condiciones de nuestro sector agropecuario, del sector que produce, que trabaja, acompañarlo. Estamos en un momento en donde necesitamos estar más unidos que nunca para conseguir los resultados que Argentina se merece, y en eso nos van a encontrar trabajando y buscando los lugares en donde nosotros podemos aportar la mayor cantidad de iniciativas que nos hagan bien, ¿verdad? Diputado, buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. ¿En qué comisiones va a estar de las que se lanzan esta semana? En agricultura le puedo decir que sí, porque he cansado a todo el mundo. Calculo que... Quiero estar. Así. No, pero con mucho respeto, digamos, es en el lugar en donde nosotros creemos que podemos aportar la mayor cantidad de iniciativas, y justamente por eso nos sentimos cómodos en ese lugar, y vamos a estar en la Comisión de Agricultura, Comunicación, Industria, Población y Desarrollo, que creo que son las comisiones en las cuales vamos a estar, extraoficial esto por supuesto, pero ya creo que a partir de entre el miércoles y jueves ya va a ser oficial que vamos a integrar estas comisiones. Diputado, ¿cómo le va a hacer David Cayón? ¿Cómo está? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Bien, bien. Usted es productor agropecuario, es diputado, va a estar en la Comisión de Agricultura. Este fin de semana hubo una manifestación de un sector de la producción agropecuaria que discute las retenciones. ¿Cuál es su posición respecto de eso? Mire, la verdad que hay siempre, como lo digo, hay que separar dos realidades en las cuales el campo argentino tenemos. Una es la realidad de las economías regionales y otra es la realidad de la pampa húmeda, de los cuales yo siempre tengo un alineamiento de que hay que acompañar a los que producen y trabajan, no tanta presión tributaria para poder darle oxígeno, pero también esos son en las condiciones ideales. También tenemos que entender en donde hay momentos, como sucede en Argentina, que se necesita de la contribución de todos. En condiciones favorables, en otras condiciones, bueno, no aguantaríamos estas situaciones, digamos, donde la rentabilidad de la soja y del maíz tiene un oxígeno que le permite al sector agropecuario poder aportar un poquito más, y eso es lo que se busca. Yo en lo personal, si usted me pregunta cuál es mi postura, y mi postura es acompañar a los que producen y trabajan y tratar de quitar presión tributaria hacia los sectores que producen, justamente para dar un incentivo y un oxígeno y generar rentabilidad en el campo. ¿Sabe por qué yo le explico todo esto? Porque la sumatoria de impuestos a veces parece poquito, un puntito, dos puntitos, no es nada y suma mucho. Sí, yo lo entiendo y creo que tenemos que tratar de encontrar los equilibrios, pero sabe que cuando tenemos impuestos municipales, provinciales, impuestos nacionales, retenciones, habilitaciones, burocracia, la verdad que el sector agropecuario también necesita ciertos oxígenos y se genera cierto malestar que es entendible, porque no es tan sencillo ser productor agropecuario, producir de las formas con las cuales se produce, donde tenemos combustible que más allá que es tan caro, los fertilizantes que están caros, muchos insumos que están dolarizados. Hay que ponerse un poquito en el lugar de los que producen y trabajan y que a veces no se quejan por quejarse. Tienen cierta lógica sus reclamos y la verdad que es una situación en lo personal que no me gustaría que esto estuviera sucediendo, pero yo le pongo empatía a los que producen y trabajan y creo que son reclamos legítimos y que nosotros desde la política tenemos que inteligentemente tratar de aportar y sumar para encontrar estos equilibrios que a veces se tratan de buscar y no se consiguen. Diputado, ahí, bueno, mi compañero estaba preguntando específicamente por las retenciones, una situación que venimos discutiendo ya hace una década, ¿no? Por este tironeo. Pero también se plantea el tema de la renta inesperada, que va como un escalón aún más arriba en aquellos que reciben mayores ganancias y que encima no estaban previstas, que son inesperadas por esta situación de la guerra. ¿Ve viable que se trate algo así en el Congreso? Mire, a mí no me gustan estos temas. La verdad es que yo creo que todo lo contrario. Para recaudar más hay que darle un ánimo positivo, acompañar a la gente que produce y que trabaja, porque cuando uno asfixia, dice, bueno, listo, no produzco más, la rentabilidad no me acompaña, el clima a veces no me acompaña, muchísimos impuestos. Entonces hace que uno se desanime, porque cuando uno no gana plata en el sector agropecuario, busca otras alternativas. Y eso es lo que, en mi punto de vista, no tenemos que tratar de llegar. Yo pienso totalmente
pero esto es personal. También tenemos que entender la situación que se encuentra Argentina, en donde necesitamos de todo, pero yo siempre ahí cuando entramos en el sector agropecuario tengo mi respeto, mis precauciones, estudiamos muy finito todo y tratamos de entender a todo el mundo, pero la verdad es que uno tiene que pelear por la gente que produce y que trabaja, al menos ese es nuestro objetivo. Es más, permítanme contarles que yo vengo de una recorrida que he estado por Brasil, en donde hemos ido, ustedes saben que yo vengo peleando por la agilización del comercio internacional, justamente porque las demoras que existen, tanto del lado argentino como del lado brasilero, terminan perjudicando a las economías regionales por las demoras. No es por falta de voluntades, sino que las demoras que hacen que los camiones queden parados, la mercadería se termina descomponiendo y llega a destino no en las mejores condiciones y muchas veces hasta tiene que ser mercadería rechazada y se pierde en flete, se pierde el trabajo de los camioneros que han estado parados 7 o 10 días en el lugar, la posibilidad de hacer otro tipo de servicio en la parte de las empresas de transporte, los productos que no llegan a destino para ser comercializados, se atrasan los pagos. Bueno, ahí es donde nosotros estamos tratando de contribuir y de sumar, en donde hemos tenido una recorrida, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, con empresarios, con AFIP, con SENASA, con el Ministerio de Agricultura de Brasil, con intendentes de Misiones, con intendentes de la parte de Brasil, en donde se está proyectando nuevas aduanas para agilizar el comercio internacional. Todas estas cuestiones tienen que ver. Hoy día el sector agropecuario necesita de un oxígeno y necesita del dinamismo, tiene que crecer. Y le puedo decir que en mi región, de donde yo vivo, en el Valle de Uco, en la provincia de Mendoza, ha incrementado su capacidad de producción, en donde tenemos que acompañar a los que producen y que trabajan, pero acompañándolos y agilizando las posibilidades comerciales para que tengan rentabilidad y que no se termine perdiendo en el camino. Claro. En donde en esta recorrida hemos tenido hasta la posibilidad de reunirnos con autoridades muy importantes del país vecino de Brasil. Claro, con la máxima autoridad de Brasil, ahí lo veíamos con Bolsonaro, que es en definitiva quien tiene que tomar las decisiones administrativas en Brasil como para acelerar lo que tiene que ver con la llegada o la salida de la mercadería desde la República Argentina. Y desde el lado argentino va a tener reuniones también con la titular de AFIP o va a elevar un informe, digo, a partir de todo este trabajo que usted ha desarrollado en los últimos días en estas reuniones en Brasil y en Argentina. Ya lo venimos haciendo de manera informal. Yo ahora estoy armando un informe. Ya está en contacto Scioli, en donde hemos estado mantenido a través de mail la información correspondiente de mi gira por Brasil, en donde nuestro principal objetivo es acompañar, más allá de las diferencias ideológicas que a veces podemos compartir o no. Lo importante es trabajar por conseguir los resultados que necesitamos. Y hoy día lo más importante de todo, al menos de nuestra banca, y para poder dormir tranquilos, significa poder traer resultados concretos a la gente que hace el esfuerzo de producir, de trabajar, y muchas veces hacen todas las cosas bien y la burocracia o las demoras termina haciendo que en el último escalón se termine frustrando y desilusionando porque no logró el objetivo común, que era que sus productos llegaran a destino de las mejores formas. Y tanto Brasil como Argentina tienen mucho por mejorar, pero no hay malas intenciones de ningún lado de ninguna de las partes. Simplemente se debe a que en algún momento hay hay decesos y hay personas que se han jubilado y en las zonas aduaneras no ha sido repuesto el recurso humano. Entonces eso ha hecho que la capacidad de gestión de las zonas aduaneras se vea limitado. Esta limitación hace que la congestión de los camiones que van llegando tengan que esperar su turno, y su turno termina en estadías de 7 a 8 o 10 días hasta que le toca su turno. Y eso se puede solucionar con buena voluntad, con aplicar. Imagínense que 2 personas procesan 40 camiones por día. O sea que si incrementan 2 personas más, podrían estar incrementando, haciendo 80 camiones diarios, y eso agiliza en tiempo un montón para que los camiones no estén parados, para que los camiones y la mercadería no se deteriore, para que las empresas de transporte puedan estar trabajando y no estar parados a que les toque su turno. Un clima positivo y no negativo de cuando la mercadería está frenada, la parte comercial, la parte financiera, tiene mucho que ver para poder acompañar al campo. Y bueno,
en estas gestiones nos encontramos tratando de sumar y de aportar lo que más se puede y acercar voluntades. Siempre lo digo, y este es un claro ejemplo. Pensamos distintos, somos ideológicamente distintos, pero lo que nos mueve y lo que realmente nos importa es trabajar por un bien común, que es trabajar por la gente del campo. La política tiene que estar a un lado y lo más importante es tratar de conseguir los resultados que necesitamos para que las economías regionales traccionen y funcionen. Diputado, ahora, usted mendocino, ¿no le queda más cerca la salida portuaria de Chile? Digo, para la producción mendocina, ¿no le abarata los costos salir por Chile? No, mire, lo que pasa es que nosotros, ahí le explico, el 80% de algunas de nuestras economías regionales, por ejemplo, el ajo, el 80% del destino comercial es Brasil. Okay. Entonces, las zonas aduaneras pasan por ahí. Por eso esta gira tiene estrategia, digamos, no es que fuimos a Brasil por ir a Brasil, sino que tiene que ver por una cuestión del mercado, de la importancia que tiene Brasil estratégicamente por los productos que consume de nuestra región. Y le puedo hablar de pasas de uva, de nueces, de aceituna, de aceite, de oliva, de vino, de cebolla, de manzana, de pera. Son todos estos productos que en nuestras economías regionales se producen y tienen como principal destino comercial Brasil. Y de allá para acá también vienen productos, hablamos de banana, de pasas, de piña, de mamón, digamos, de productos estacionarios en donde es importante en la parte comercial de ida y vuelta, va y viene. Es más, hay momentos en donde nosotros exportamos cebolla y hay momentos en donde importamos cebolla, porque de acuerdo a los tiempos de producción hay que alimentar a nuestra población y hay veces que la mercadería sale de Argentina y hay veces que ingresa la misma mercadería en otro tiempo que fue exportada y que después producción brasilera nosotros le compramos a ellos. Diputado, y corren la misma suerte. ¿Hace falta alguna actualización de tipo legislativo o solamente están viendo más en lo operativo, en el funcionamiento, en el día a día? Digo, ¿hay alguna parte legislativa que quedó medio viejo? Mire, hoy día nosotros estamos contribuyendo a sumar y nos llegan los reclamos y tratamos de agilizarlo. Yo sí le puedo decir que vamos a empezar a trabajar. Después de esta recorrida nos dimos cuenta de los reclamos que había del lado de Brasil también, es la demora de los transportes. Y esto tiene que ver ni más ni menos con las esperas que a veces suceden en que quedan estáticos los camiones en zonas aduaneras, sino que también tiene que ver con una falta de camiones. Entonces nosotros ahora estamos empezando, después de vamos a elaborar un proyecto que específicamente tiene que ver con contribuir a financiamientos activos a las empresas de transporte para lograr incrementar su capital, su flota de camiones. Me comentaban desde el lado de Brasil que a veces, una vez que ya está en el ok de que la mercadería está terminada, las empresas de transporte mandan de 4 a 5 días, le pueden llegar a mandar los camiones para que empiecen a cargar, para empezar el viaje, que después tiene aduana, que después tiene que estar la liberación y después seguir en ruta hasta que llegan a destino. Entonces nosotros podemos contribuir mucho agilizando todas estas situaciones. Y del lado brasilero vimos los contrastes que hay y también contarles que el gasoil en Brasil vale el doble de lo que nosotros pagamos acá. Un kilo de carne en Brasil vale 2.800 pesos, un kilo de carne nosotros pagamos 1.000. El gasoil vale la mitad, exactamente la mitad del lado argentino. Entonces, bueno, tenemos cosas. Y a su vez, cosas positivas que le encontré a Brasil, que las líneas de financiamiento hacia a las empresas de transporte para la adquisición de camiones es muy buena. Cosa que nosotros tenemos que trabajar en condiciones más favorables para nuestras empresas de transporte del lado de Argentina. La verdad que ha sido positivo. Ahora, Eber, esta situación que usted vio en lo que tiene que ver con la aduana, la frontera de Argentina con Brasil y de Brasil con Argentina, ¿también se ve en otras fronteras? Por ejemplo, la de Mendoza en la zona de Mendoza, la de Argentina con Chile. Sí, es similar, es parecida. No le podría contar con detalles porque sería irresponsable de mi parte hacer un diagnóstico de algo que recientemente no lo he vivido, como le puedo decir bien lo de Brasil. Sí. Pero por lo que tengo entendido y por lo que me han informado, sí, más o menos la misma realidad. Y otra cosa más que tiene es que, por ejemplo, hay maquinaria que agilizaría
como tecnología, como escáner, que agilizarían la liberación de los camiones, en donde se han deteriorado, se han roto y no se han podido reponer. Entonces se sigue haciendo de la forma tradicional como hace muchos años atrás, y en algunos puertos, en unos pasos aduaneros, me informaban que hacen de cuenta que hacen 10 años que volvieron para atrás, digamos, en vez de evolucionar para adelante, han retrocedido como hace 10 años atrás. Entonces, bueno, la idea es colaborar, sumar, acercar voluntades e ir resolviendo. Porque más allá de que no tiene que ver específicamente con un proyecto de ley, tiene mucho que ver con nuestras economías regionales y con la rentabilidad del sector agropecuario. Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer hincapié en buscar todas las soluciones y todas las alternativas para que el comercio se dinamice, para que la gente que produzca genere rentabilidad y que no existan las pérdidas en el camino, que son pérdidas que no benefician a nadie. Y cuando hablo de pérdidas, hablo de pérdida de mercadería, pérdida de la posibilidad comercial de las empresas de transporte, pérdida de clientes que están esperando cierta mercadería y por el mero transcurso del tiempo termina llegando mercadería a veces con un deterioro que tiene que volver a ser procesada nuevamente para poder llegar a las partes comerciales. Así que agilizar el comercio internacional para las economías regionales y los productos percederos tiene que ser una agenda muy activa, y que yo lo voy a seguir trabajando desde la comisión, que a nosotros nos toca integrar ahora en días nada más, pero también lo vamos a trabajar con todos los ministros, con todas las personas que tengamos la posibilidad y que tengan la voluntad de colaborar con el sector agropecuario, independientemente de lo partidario, como siempre lo vengo diciendo. Diputado, usted recién decía que bueno, una de las cosas que más lo había sorprendido para bien era las líneas de financiamiento que tiene el sector del transporte de carga en Brasil. Y eso tiene que ver con el Banco de Desarrollo que tiene Brasil, que tiene líneas de financiamiento muy baratas. Digo, acá en algún momento se habló de que la posibilidad de que el BICE se convierta en un banco de desarrollo. Si no, las líneas de crédito son del Banco Nación, básicamente. ¿Ustedes también van a hablar con el Banco Nación para generar líneas de crédito para modernizar flotas o van a trabajar en algún proyecto de ley para transformar el BICE, que es el Banco de Comercio Exterior, en un banco de desarrollo? Mire, les respondo a la pregunta y primero vamos a presentar un proyecto de ley que lo vamos a empezar a elaborar, que tiene la misma lógica que el proyecto de mi primer tractor, que ya se lo he comentado varias veces, que ojalá que este año lo podamos tratar, que es una línea de financiamiento específica para la adquisición de maquinaria agrícola. En este caso va a ser algo parecido y le daremos la potestad al Ejecutivo de que él decida vea las alternativas más viables y que ejecute en medida de lo posible de acuerdo a las herramientas que tengan en ese momento de gobernación para brindarle. Pero sí tenemos que trabajar en mejorar, porque se ve un contraste muy importante en lo que significa la parte de transporte, más allá del esfuerzo que hacen las empresas de transporte de Argentina, pero uno ve el contraste entre las empresas de Brasil y las empresas de Argentina, y hay algo que tienen en común, que la línea de financiamiento de Brasil no tiene nada que ver con las líneas de financiamiento que existen en la actualidad en Argentina, que son las que existen y son las que se pueden brindar, pero creo que tenemos que mejorar ahí, trabajar y poner una agenda activa en colaborar en esta situación, porque no tan solo beneficiamos a una empresa de transporte, sino estamos beneficiando a contribuir con la economía de cada una de las economías regionales de cada una de las regiones, que son muy importantes. Todos son importantes en estos pasos y tenemos que trabajar y unificarnos para que a todos les vaya un poquito mejor. Diputado, con respecto al proyecto de ley de agroindustriales, algo con una mirada como un poco más a largo plazo, porque ahora está como, ¿no?, resolviendo cosas que son inmediatas, urgentes, que están frenando. Ahora también, ¿qué le parece este proyecto como para mirar un poquito más a largo plazo, para tener algunas proyecciones, para tener un poco de previsibilidad? ¿Cómo lo ve y qué pasa que no está saliendo acá en diputados? El proyecto bioagroindustrial es un proyecto que es muy positivo. Yo lo veo, que siempre lo he podido manifestar, lo he dicho, que acompañamos a ojos cerrados, que siempre hay cosas por mejorar. Es un proyecto muy amplio que va a ser positivo. En lo personal creo que nosotros ya también tenemos algo parecido, más chiquito, mucho más austero, que tiene que ver con los fertilizantes de industria nacional, con los compostajes, con los biofertilizantes y los bioinsumos, que digamos que en ese caso este otro proyecto lo engloba
pero no es tan específico como lo que nosotros venimos proponiendo. No se superponen, pero son cosas que van de la mano. Nosotros hemos hecho un proyecto mucho más chiquito, que tiene ciertas intenciones parecidas, pero a lo vez que es más acotado. Pero la verdad que todas las iniciativas que tengan que ver con ser predecible, acompañar a los que producen y trabajan, es bienvenido. Lo que sí le puedo decir que nosotros no nos podemos dar el lujo de una situación en donde necesitamos rentabilidad para el sector productivo, generar empleo y acompañar al sector privado, pasar por alto las situaciones que nos tocan vivir ahora, que son actuales, en donde imagínense que en este mismo preciso momento hay mercadería que en distintos pasos aduaneros se está perdiendo por las demoras. Claro. Fletes que no están que están parados y que tendrían que estar transportando. Bueno, esas cosas ya las tenemos visualizadas, ya las conocemos, tenemos que mejorarlas. Y todo proyecto de ley que podamos presentar para hacia adelante, para contribuir y mejorar y generar rentabilidad en el campo, tenemos que hacerlo, sin duda, sin duda. Ever, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Claro, muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. El diputado Ever Pérez Plaza, diputado del Frente de Todos por la provincia de Mendoza. Estos temas sumamente interesantes, no solo lo que nos adelantó, que va a integrar la Comisión de Agricultura, que esta comisión va a ser una de las comisiones que va a tener mucho trabajo, por lo que vos señalabas, David, que va a estar encabezada por la oposición, por el diputado Burchalde. Sí. La va a presidir Burchalde. Me parece que uno de los temas que recién hablábamos con el diputado, que es el de las retenciones, va a ser central en buena parte del tiempo que la encabece Burchalde, porque todo el tiempo vas a tener proyectos de ley de parte de la oposición, desde quitar la totalidad de las retenciones, como puede ser que salga un proyecto de ley del sector libertario, hasta una baja escalonada, como intentó alguna vez hacer Juntos por el Cambio. Todas esas discusiones me parece que van a estar presentes dentro de la Comisión de Agricultura, con un presidente que obviamente es permeable a esa discusión. Pero con otro presidente por ahí no avanzaría. No, y que además puede darse que sea una comisión en la cual reciban a los sectores del campo de manera permanente, que visibilicen, ¿no?, también la situación del campo, con la presencia de los propios integrantes o de la mesa de enlace o de los sectores como los que estuvieron el fin de semana en Plaza de Mayo. Una comisión muy activa. Bueno, ahí, como estábamos hablando recién con el diputado, nos sorprendió la foto con Bolsonaro, ¿no? Porque iban pasando iban pasando los dirigentes con las figuras con las que se había reunido, y bueno, apareció la foto. Que habló con intendentes. Dijo que habló con intendentes, pero no decía que se había reunido con el presidente. Y decíamos, pero es el presidente. Bueno, además, por un lado la oposición tiene interés en plantear, en canalizar algunos reclamos como los del fin de semana, pero también el gobierno está interesado en ver cómo entran las divisas, por eso el proyecto de ley agroindustrial. Vamos a ponernos de acuerdo, porque esos dólares se necesitan. Entonces, más allá de que sí impuestos, más presión fiscal, o no, encontrar un punto para que esos dólares queden en Argentina, vengan, se pueda incrementar esa producción. Y lo necesitan el gobierno nacional y lo necesitan los gobiernos provinciales. Nos vamos a ir a la provincia de Río Negro para hablar también sobre estos temas. Diputado Agustín Domingo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, hablando un poco acá también con Daniela, con David, el tema de la necesidad de recursos de la nación, de las provincias, el tema de la situación del campo. Bueno, ¿cómo está analizando toda esta situación después de lo que ha ocurrido también el fin de semana, donde nuevamente volvió la discusión de retenciones y qué pasa con el campo, la movilización? Y la verdad es que, bueno, lo mencionaban ustedes, tenemos en la agenda del Congreso, de la Cámara de Diputados, puntualmente, todas las leyes que había pedido el Ejecutivo, que son leyes, la agenda positiva, ¿no? Leyes que apuntan a incentivar la producción en áreas que son claves y que siguen demoradas por culpa de esta falta de acuerdos. Bueno, ahora parece que finalmente se está destrabando el tratamiento en comisiones de la conformación de las comisiones, y vamos a poder empezar a tratar y a trabajar estas leyes que son tan importantes en comisiones, pero claro, lo vemos con mucha preocupación, ¿no? Que sigan habiendo cuestiones irresueltas que terminan significando una traba para
el desarrollo de actividades que son estratégicas para nuestro país, que podrían generar divisas, que podrían comenzar a dar muchas respuestas a problemas que se generan por esta falta de acuerdos y de consenso, se van generando en cadena, y una cosa traba la otra y seguimos en ese círculo vicioso del que no podemos salir. Claro. Agustín, usted en particular, o el bloque de Juntos Somos Río Negro, o el interbloque de Provincias Unidas, van a estar integrando comisiones a partir de esta semana. Estamos todavía, bueno, nosotros en calidad de bloque minoritario tenemos lugar, con suerte, a un espacio en cada una de las comisiones. Hemos pedido en algunos, en las que se van a conformar casualmente esta semana no estamos en ninguna, pero bueno, seguimos con la expectativa. Claro. En la medida que se vayan conformando el resto, de poder participar en las que son clave. En nuestro caso yo pedí puntualmente participar en turismo, que es una comisión en la que no participa ninguno de los integrantes del interbloque, y tampoco participamos en el Senado, en la figura del senador Beretilnec, y es una actividad clave para nuestra provincia, con lo cual estamos a la expectativa, por nombrar una, digo, después hemos pedido participar en otras comisiones, pero ninguna de las que se están conformando esta semana nos tienen a nosotros como participantes. Bueno, de todas maneras igual pueden participar de todas las comisiones. De hecho, muchos de los diputados, ya lo vino haciendo también el diputado que ha participado de debates en los que no eran parte de la comisión. ¿Qué pasa con estos proyectos que están trabados, que tienen que ver con la agenda económica? Los gobernadores de la zona del Norte Grande ya lo vinieron a plantear, pero siguen trabados los temas. ¿Por dónde debería arrancar la agenda económica acá en diputados, más allá de alquileres, que es lo que está en tema hoy? Bueno, creo que la clave... terminamos siempre, y es importante tratarlo, no hay duda, pero terminamos siempre tratando los proyectos o las actividades como compartimentos estancos, y la verdad es que si tuviéramos condiciones de fondo en la economía que generaran incentivos para invertir, tal vez no sería necesario discutir estas cuestiones aisladas. Para nosotros, digo, como provincia hidrocarburífera, la ley de hidrocarburos es clave, la magnitud de las inversiones que se necesiten en esa actividad es tal que si no generamos condiciones mínimas de previsibilidad en la cuestión cambiaria, impositiva, es muy difícil que lleguen esas inversiones y terminamos gastando los dólares escasos que tenemos en importar gas, por ejemplo, cuando tenemos recursos para exportar al mundo gas, con lo cual creo que esa es una actividad o una ley clave que debemos comenzar a tratar, y la de agrobioindustria también, sin lugar a dudas, digo, por lo estratégico que es para el país, y a nosotros también como provincia agroindustrial también nos interesa que se trate, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Uno de los temas que se tiene que discutir esta semana es de la ley de alquileres. Usted había presentado un proyecto respecto de la ley de alquileres que planteaba modificar la existente, modificar algunos puntos de la existente, que tenía que ver con los plazos y con que el Estado no se meta en la oferta. Digo, que en todo caso regule la demanda. ¿Cómo sería eso? Claro, sí, bueno, nosotros ante la alternativa que había planteado Juntos por el Cambio de derogar totalmente la ley de alquileres, o los proyectos que presentó el oficialismo ante el fracaso de la ley anterior, ir por más intervención del Estado, y en función de las charlas que veníamos teniendo con referentes del sector inmobiliario, que son los colegios de martilleros en nuestra provincia, entendíamos que no era ni un extremo ni el otro, que sí había aspectos a modificar en la ley porque efectivamente generaron una retracción en la oferta, y tienen que ver con esto que mencionaba David, el hecho de haber subido de 2 a 3 años el plazo, y la intervención del Estado en definir cómo se tiene que ajustar el precio de los alquileres, y también entendíamos que los requisitos en cuanto a las garantías también habían que modificarlos. Esos eran los 3 puntos que nosotros pedimos. Luego incorporamos también, en función de las distintas audiencias que hubo, algunos incentivos fiscales, sobre todo al segmento más pequeño, a los monotributistas, que
son propietarios y que tienen viviendas en alquiler, para simplificarles y para en ese segmento más bajo lograr un aumento en la oferta y sobre todo en la formalización, porque tengamos en cuenta que acá hay un fenómeno que es, hubo menor oferta y hubo mayor cantidad de contratos que se fueron a la informalidad, y esto deja más desprotegido todavía al inquilino, y eso tiene en parte que ver con la cantidad de requisitos y formalidades que se le exige a la actividad de alquiler que no se le exigen a otras actividades. Esto de haberle puesto, por ejemplo, un registro adicional, donde hay que registrar los contratos. Son requisitos que si nosotros queremos incentivar una actividad, lo que tenemos que hacer es poner las mismas reglas de fiscalización y de control positivo que tiene el resto de las actividades, no sumarle más controles. Bueno, le sumamos al proyecto algunos cambios en ese sentido, y luego comenzamos a charlar con los autores de otros proyectos que iban en la misma línea, ¿no? El diputado Acef, el diputado Monzó presentaron proyectos similares que no planteaban la derogación total, sino que plantean la modificación de ciertos artículos, y estamos tratando ahora de consensuar cuáles son esos cambios a los que podemos llegar con al menos los que tenemos proyectos parecidos con un dictamen unificado. Agustín, ¿y cómo ves esa posibilidad de o de arribar a un dictamen unificado o por lo menos de arribar con dictámenes para discutir finalmente en el propio recinto, pero que haya finalmente una nueva decisión por parte del Congreso respecto a la ley de alquileres y que no pase digamos, después de tantas reuniones que han tenido, con reuniones informativas como la que van a tener mañana también, que en definitiva no se llegue ni siquiera a tener dictamen o ni siquiera el proyecto que llegue a discutirse en el recinto de la Cámara Baja? Bueno, nosotros somos optimistas, creo que hay una masa crítica de diputados que van por esta opción intermedia, que es modificar algunos artículos. Creo que hay un elemento a tener en cuenta porque escuché a alguien decir que tampoco había apuro en modificarlo, y yo creo que esta expectativa que se generó en que iba a haber cambios contribuyó a retraer aún más la oferta, claro. Porque quien estaba esperando, digo, una cosa es pensar que la ley es mala y que tiene aspectos que retraen la oferta, pero tener la certeza de que no se va a cambiar, y otra cosa es tener la expectativa de que en poco tiempo se va a cambiar. Entonces ahí el que tiene una propiedad claramente espera, dice, si hay que esperar 2 o 3 meses, espero, asumo el costo de oportunidad de no alquilarlo por esos 2 o 3 meses, y eso sin duda contribuyó a agravar la situación, con lo cual yo creo que necesitamos salir con modificaciones, trabajar para conseguir los consensos y ver cuáles son los puntos mínimos en los que estamos de acuerdo y dar previsibilidad hacia adelante. Y diputado, ¿y cuál es su opinión sobre este tema de la renta inesperada y la posibilidad de grabar otra vez como una discusión similar a la que se dio aquella vez por el aporte solidario, que es por única vez, que es una situación excepcional, pero que sigue sumando presión? ¿Cómo lo ve para tratar en el Congreso eso? La verdad es que no conocemos el proyecto. Exacto, no existe, ¿no? Claro. Uno dice renta inesperada, conceptualmente el impuesto a las ganancias es un impuesto a la renta inesperada. Nadie sabe si va a perder o va a ganar, con lo cual siempre aparecemos con nuevos impuestos que son por única vez, que son excepcionales, y la verdad que ya no nos cree nadie eso. Entonces me parece que no es bueno, en la medida que siempre sacamos de la galera un nuevo impuesto, estamos en definitiva cambiando las reglas del juego y generando incertidumbre, que es todo lo contrario de lo que necesitamos, ¿no? Me parece que si algo dejó de positivo la discusión del acuerdo con el fondo, es que puso sobre el tapete cuál es el verdadero desafío para equilibrar las cuentas, algo que todavía seguimos en espera, que es el manejo de los subsidios, que el año pasado fueron 10.000 millones de dólares y este año van camino a los 15.000 o 16.000 millones. Entonces seguimos pensando en crear nuevos impuestos, pero no le ponemos el cascabel al gato de los subsidios. Me parece que la señal que tenemos que dar es cómo hacemos para controlar ese gasto público que está descontrolado, y si hay un lugar para empezar es por ahí, ¿no? Respecto del tema de los subsidios y el gasto público, digo, apelo a su profesión anterior, que es ministro de Economía de la provincia. Digo, la idea, obviamente, la que quiere avanzar, por lo menos el Ministerio de Economía, es la segmentación de tarifas.
¿Se puede segmentar tarifas? ¿Se puede hacer con las leyes vigentes? ¿Van a tener que hacer una ley en particular por el tema del cruce de datos? Yo lo veo muy complejo técnicamente. Creo que está bien y todos estamos de acuerdo en que hay que subsidiar a las familias con menores recursos, con menores posibilidades, pero la forma de hacerlo es al revés, es enfocando, y creo que hay mucha información sí sobre eso, cuáles son esas familias que tienen necesidades básicas insatisfechas, y sobre eso aplicar el subsidio, la tarifa social. Y luego para el resto tiene que ir la tarifa que surge de las necesidades que tienen las distintas empresas, públicas o privadas, para prestar el servicio. Me parece que la regla tiene que ser que el sistema se autofinancie, que no paguemos todos del presupuesto nacional subsidios que nos dejan en situación de quebranto, y que sí el esfuerzo que haga el fisco esté enfocado a la tarifa social. Es un enfoque totalmente distinto. Esto de decir, bueno, vamos a segmentar, entonces los ricos le vamos a sacar el subsidio y al resto no, no me parece que sea el enfoque. Creo que el enfoque correcto es al revés, subsidiemos al que lo necesita con tarifa social. Y sería, si no, también sería de difícil puesta en marcha de esa manera de segmentación. Bueno, la verdad es que de vuelta tampoco tenemos mucha información de cómo piensan hacerlo, ¿no? Opinamos en base a todas estas iniciativas, en base al título, Claro. Segmentación, renta inesperada, pero falta mucho detalle, mucha información. A ver, pero respecto de este punto, digo, yo no lo conozco en su provincia, pero para poner un ejemplo simple es aquella persona que vive en Puerto Madero, que pague la tarifa plena. Digo, por una persona que vive en el barrio más caro de la ciudad de Buenos Aires debería pagar la tarifa plena. Ahora, después, lo que no me queda claro de lo que usted propone, ¿no?, es aquellas personas que tienen 2 salarios mínimos que sean subsidiados, aquellas familias que ingresan 2 salarios mínimos que sean subsidiados, y los que están en el medio. Digo, y ahí apuntaba la pregunta de la segmentación. Suponiendo que lo tiene que aplicar en su provincia y usted vuelve a ser el ministro de Economía de su provincia. Digo, supongo que habrá zonas de altos ingresos y zonas, no sé, el Alto de Bariloche, por ejemplo, que es una zona vulnerable. Digo, ¿qué pasa con el medio? Bueno, la verdad es que primero hay que diferenciar la situación del Gran Buenos Aires, Edenor y Edesur, del resto del país. Y nosotros hemos presentado un proyecto para corregir esas inequidades, porque allí hay subsidios que aplica el Estado Nacional directa o indirectamente, porque el subsidio directo, que es el que va sobre el componente del costo generación, es igual para todo el país, pero luego Edenor y Edesur, que tienen tarifas pisadas, no les perdonan la factura de Camesa, que es la factura de la compra de energía. Entonces, por eso es que pueden soportar ese atraso tarifario y finalmente tienen un retraso tarifario muy grande. Creo que si tenemos que, por algún lugar, empezar a corregir esas inequidades es transfiriéndole Edenor y Edesur a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires para que sean esas jurisdicciones las que tomen las decisiones sobre las tarifas. En el resto de las provincias, lo que pasa es eso, que la tarifa aumenta en función de los aumentos que van dando las provincias para cubrir los gastos de distribución que tienen sus distribuidoras. Hay un subsidio sí que va sobre el componente de generación que viene del presupuesto nacional. Lo que tiene que definir el gobierno es que ese subsidio, que es para todo el mundo, que va sobre el componente de generación, se vaya reduciendo gradualmente. Si se va haciendo una reducción gradual y hay una planificación de cómo eso va a ocurrir, nadie debería sufrir un sobresalto, porque en el fondo uno tiene la seguridad de que los segmentos de menores ingresos, los que son beneficiarios de planes sociales, sí acceden a una tarifa social, ¿no? Claro. El tema es no hacer ese ajuste de un día para el otro, como hizo la gestión anterior, que aumentó las tarifas un 1000%, sino planificarlo. Pero tampoco lo que está haciendo este gobierno con Edenor y Edesur, que tiene pisadas las tarifas y hace que el Gran Buenos Aires pague 1/3 de las tarifas que pagamos en el interior del país. Agustín, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión.
Por favor, gracias a ustedes. Gracias. El diputado Agustín Domingo, diputado de Juntos Somos Río Negro. Los debates que se vienen en las diferentes comisiones a partir de que van a ir quedando conformadas en esta Cámara de Diputados de la Nación, ya lo vamos anticipando a partir de lo que vamos hablando con los diputados nacionales, porque cada uno va sacando los diferentes proyectos para discutir temas, y no son temas menores, ¿eh? Estamos hablando de no solo el tema de alquileres, sino también el tema de subsidios, el tema de retenciones. Son muchos temas los que se vienen en la discusión del Congreso de la Nación. Lo que viene ahora es una pausa de un par de minutos nada más. Esto es el análisis por aquí, por Diputados Televisión. Regresamos enseguida. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición. Creo que las cosas tienen que ir con normalidad y prontamente la diputada Reyes deberá asumir como consejera. Lo que decide la Corte es una decisión que consideramos muchos de nosotros anticonstitucional. No es el trabajo de un gobierno, es el trabajo del Estado nacional, la posibilidad de censar y tener un diagnóstico acertado respecto a qué pasa con la población. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Cuando la vi, dije, este gato lo quiero tener, lo quiero cuidar. La vi a Pope, que era más chiquita que un gato. Como vivo en departamento, eso me pareció buenísimo y llegó a nuestra familia. Apenas llegó, ya generaron un vínculo muy lindo. Están ellos buscándose mutuamente todo el tiempo. Teníamos que hacer cargo de la vacunación, de la desparasitación, de la castración. Así que nada, asumimos esa responsabilidad. Hacer que todo sea más lindo, más feliz, un ambiente más
cariñoso. Fue él y es él. Van a estar agradecidos de por vida. Protenencia. Buenas prácticas para la adopción responsable de perros y gatos sin hogar, porque la amistad no se compra. Conoce las 5 premisas básicas de la adopción responsable entrando en www.argentina.gov.ar/protenencia. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Mundo Villa, el primer programa periodístico de las villas de la ciudad, del conurbano. Nosotros, como país, hemos vivido un proceso exactamente a la inversa que tal vez el proceso que vivieron mis abuelos o mi padre. Es como un barco, acá todas tenemos que salir adelante, remar todas juntas, porque si no, el barco se hunde. Bueno, el amor por el fútbol creo que es una historia común a vivir en Argentina, ¿no? A ser argentina, argentino, argentina, sí, según cómo te autopercibas. Muy bien, regresamos aquí al análisis por Diputados Televisión, el análisis en DTV y nos vamos a ir nuevamente a nuestro móvil, ahora a otro móvil, porque está allí Sofi Raimundes, que nos va a decir bien en qué lugar está y con qué tema. Sofi, buenas tardes. Hola, Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, buenas tardes también para los compañeros que están allí en el piso. Les cuento que estamos transmitiendo desde el Salón Auditorio aquí de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, porque en minutos nada más va a comenzar un observatorio, una disertación por parte de 4 profesionales en el marco del Día Internacional contra el Maltrato Infantil. Hoy es 25 de abril y este día se conmemora en todo el mundo contra el maltrato infantil. Por eso el título del observatorio del día de hoy es Desafíos pendientes para la prevención y detección temprana del maltrato en niñas, niños y adolescentes. Es una iniciativa presentada por la diputada del PRO por la ciudad de Buenos Aires, Victoria Morales Gorleri, que ya está presente en el auditorio, y también otro de quienes van a exponer en esta disertación es el diputado también de la misma banca del PRO, pero por la provincia de La Pampa, el diputado Martín Maquieira, con quien vamos a hablar cuando finalice el evento. El objetivo de este encuentro es exponer
temáticas relacionadas al maltrato infantil, cómo hacer para prevenirlo, cómo hacer para detectarlo en situaciones también que son extremas, ¿no? Como es el caso de la ley Lucio, que recordamos que pasó hace muy pocas semanas, meses podríamos decir, pero es un caso muy, muy reciente para nuestra sociedad argentina, de el chiquito que fue asesinado por la madre y la pareja en La Pampa. Por eso el diputado Maqueira presentó un proyecto de ley para abordar esta temática lo más tempranamente posible y así evitar que sigan surgiendo estos casos. Así que vamos a estar cubriendo el evento que en minutos, como les contaba, va a comenzar con 4 profesionales vinculados al área pediátrica, al área de psicopedagogía, también a todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial y la tutela de estos chiquitos cuando están en situaciones de violencia, y va a ser un encuentro muy rico en el que se van a exponer también en primera persona relatos de víctimas y de sobrevivientes también de esta problemática, que lamentablemente es una problemática internacional. Por eso hoy, 25 de abril, es un día muy importante para tomar conciencia y visibilizar estas situaciones que existen y la importancia de involucrarse para defender a los menores. Sofi, tema y el tratamiento sumamente interesante. Micrófono abierto para vos, para cuando vos consideres necesario, para dialogar con los diputados nacionales, para dialogar en definitiva también con los protagonistas de este encuentro. Bien, perfecto. Les cuento que ya hay también presencia de diputadas nacionales. Está Dina Resinovsky, está Marcela Colli, María Luján Rey. También confirmó asistencia, como les contaba, la diputada Gorleri y Maqueira, que está a punto de llegar. Así que va a ser una jornada con importante presencia de nuestro poder legislativo para poder avanzar lo más prontamente posible en esta urgencia de la sociedad. Gracias, Sofi. Hasta luego. Hasta luego, Sofi Raimundes, con nuestro móvil ahí en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Y muchas veces, a partir de estas discusiones que se dan en diferentes eventos que organizan los propios diputados nacionales y que participan muchos especialistas, a partir, y muchas veces ocurre, surgen proyectos de ley que después se discuten en comisiones, que después se discuten en el recinto de las cámaras, en este caso de diputados, pero ocurre también en el Senado. Bueno, veremos cómo transcurre esta discusión. Y esta semana es discusión de conformación de comisiones en la Cámara de Diputados, por eso también van llegando los diputados nacionales, porque está previsto el miércoles, está previsto el jueves, reuniones para centralmente discutir la conformación de comisiones. Mañana también en la agenda está el tema de la ley de alquileres, continúa la agenda informativa en esa Comisión de Legislación General, y por eso vamos a saludar ya al diputado Víctor Hugo Romero, diputado de la Unión Cívica Radical de la provincia de Córdoba, que nos visita en el día de hoy. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, un gusto estar acá en el piso. Siempre nos comunicamos normalmente por videollamada, pero bueno, hoy tenemos la oportunidad de compartir con ustedes el panel. Bueno, estamos mejor de la pandemia, estamos mejor ¿no? del aspecto sanitario y además parece una semana como que la actividad parlamentaria empieza a notarse ya desde el día lunes. Sí, la verdad que veníamos un poco atrasados con este tema de las comisiones y del movimiento parlamentario. Así que es bueno que ya se constituyan las comisiones tanto en esta semana y seguramente la semana que viene se completará con el resto para a partir de ahí empezar a tratar temas que están en la agenda pública y sobre también proyectos presentados por los distintos diputados de todos los bloques y poder debatir y encontrar algunas leyes que entendemos que son necesarias. Ahora, en esta discusión que se dio entre oficialismo y oposición, ¿hubo ganadores, hubo perdedores en el reparto de comisiones? No. Yo no lo pongo en ese nivel a la discusión. Simplemente, bueno, visiones distintas, con dificultades, pero no fue lo correcto haber esperado tanto tiempo en la constitución de las comisiones, pero bueno, ya está, ahora hay que mirar para adelante y encontrar los caminos del consenso para lograr leyes que sean importantes. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Siempre que tenemos un diputado en el piso los lunes nos preguntamos si hubo alguna reunión o algo interesante que los hace estar en Buenos Aires un lunes, ¿no? Y también preguntarle de paso si hay, se está hablando mucho de la agenda, de lo que plantea el Poder Ejecutivo, desde lo que viene de la Corte, del Consejo de la Magistratura, todos los proyectos de lo económico. ¿Puede haber alguna agenda impulsada por la oposición, proyectos que puedan salir con fuerza como interbloque?
Mire, en realidad el debate es poner en tema la agenda de la gente, ¿no? Y hay proyectos que el Ejecutivo ha presentado que tenemos que debatirlo, como aquellos proyectos relacionados con el incremento, crecimiento de la actividad económica, el tema del proyecto agroindustrial, que si bien tenemos algunos puntos en disidencia y que lo vamos a discutir, lo vamos a debatir, pero son proyectos que todo lo que genere crecimiento, la industria automotriz, y por supuesto hay otros proyectos que nosotros entendemos que vamos a ponerlo en consideración de la Comisión para ayudar a lograr un crecimiento sostenido de la economía que hoy lamentablemente no lo tenemos. Diputado, ¿cómo le va? ¿Ya sabe qué comisión va a participar? Bueno, yo tengo la tarea de ser secretario de la Comisión de Presupuesto, que no es una comisión menor. No. Luego también participo en la Comisión de Finanzas. Son las dos comisiones que hemos trabajado y ya están constituidas. Tengo una pasión muy particular por el municipalismo, así que seguramente voy a estar en esa comisión. Es muy probable que esté en defensa del consumidor. Y bueno, relacionados con la economía, desarrollo, industria, desarrollo regional, seguramente voy a estar. Respecto de eso, digo, habló de dos proyectos de ley que son de mucho interés para provincias como Córdoba, como es el automotriz y el agroindustrial. Pero hay 18 proyectos de ley que entraron para sesiones extraordinarias y que no fueron tratados, que tienen que ver mucho con desarrollo económico. ¿Qué probabilidades, qué posibilidades les ve a esos proyectos que uno entiende que son positivos, plantean bajas impositivas para aquellos que incrementen su producción, en una Cámara de Diputados que parece frenada por la discusión de cada uno de los bloques mayoritarios? No, mire, todos los proyectos que envía el Ejecutivo y que existe intenciones de tratarlo por parte del oficialismo, en la medida que sean proyectos que no estén relacionados con incremento de impuestos y que estén relacionados con apoyo a la producción, por supuesto son temas que nosotros vamos a dar quórum, vamos a dar el debate y vamos a presentar opiniones en cada uno de los temas en particular. Entendemos que Argentina necesita de instrumentos que genere crecimiento económico, darle valor agregado a nuestra producción, necesitamos un crecimiento de la economía, necesitamos exportar. Por supuesto, siempre lo planteamos en un marco que hoy no lo vemos, un marco de un plan económico que este gobierno no lo está teniendo y en ese marco no está generando la certeza y la previsibilidad que necesitan los sectores productivos para generar la inversión necesaria y poder reactivar la economía. Con inversiones, empleo, ¿no? Pero bueno, este planteo del modelo económico lo venimos planteando desde el primer día. Entendemos que el Estado tiene que ser regulador, pero no un Estado que gaste más de lo que ingresa y genera un gran déficit fiscal, y ese déficit fiscal ha sido financiado con la emisión monetaria y también con endeudamiento. Y tiene una característica propia que venimos del Estado de hace muchos años. La inflación no es un problema de este gobierno, es un problema que venimos de hace bastante tiempo. El endeudamiento es lo mismo. Sin embargo, en estos 2 últimos años, también la pandemia de por medio, hay que decirlo, pero en estos 2 años se ha profundizado y hoy estamos viviendo el nivel de inflación que tenemos. Y al no tener un programa económico sostenido que genere confianza, que genere previsibilidad, bueno, nos encontramos con que estamos ante una posibilidad de crecimiento muy reducido y una inflación importante, permanente, que afecta a los que menos tienen y fundamentalmente no permite un crecimiento sostenido con inversiones, que es lo que le decía antes. Ahora, Víctor Hugo, ¿usted ve difícil entonces que avance este proyecto de aporte a las empresas que está estudiando el Poder Ejecutivo, que hoy el propio presidente Alberto Fernández lo va a discutir con la Unión Industrial Argentina? ¿Un aporte en qué sentido? Un nuevo impuesto, la renta inesperada. Bueno, pero eso no es un aporte. Un nuevo impuesto. Es un impuesto, claro. No es un aporte. Es un nuevo impuesto. Eso, por supuesto, nosotros no estamos de acuerdo con un nuevo impuesto. El camino de la Argentina con incremento del costo fiscal claramente es un resultado que hemos tenido en los últimos 27 meses. En los últimos 27 meses hemos incrementado el costo fiscal
A su vez hemos incrementado la expansión del gasto del Estado y hoy tenemos una situación límite en ese aspecto. Por lo tanto, tenemos que lograr un equilibrio fiscal. Un equilibrio fiscal que no tiene que estar basado en un ajuste. Un equilibrio, la discusión que tenemos que tener en la Argentina de manera seria es tener un Estado que tenga un gasto eficiente. No el ajuste por ajustar las cuentas, sino por el contrario. Un ajuste que permita lograr un equilibrio fiscal, pero ese ajuste esté dado por la eficiencia del gasto público. Y acá hay una discusión más profunda que seguramente no se va a dar ahora, pero la eficiencia del gasto público sale a través de una discusión seria de cuál es la función de cada uno de los estados y cómo se distribuyen los recursos. La famosa ley de coparticipación que nunca se discute, pero que en definitiva es la base para generar una nueva estructura de un Estado eficiente. Y por otro lado, incrementar los costos fiscales hacen que Argentina pierda competitividad. Tenemos un problema que es el tipo de cambio, atrasado porque el tipo de cambio se utiliza como instrumento para contener la inflación. Y por otro lado, si le incremento la presión fiscal, estoy generando una situación que no soy competitivo en una Argentina que necesita exportar, pero no exportar producción primaria. Por supuesto que bienvenido sea cuando tenemos una buena cosecha e ingresan la mayor cantidad de dólares por la venta de producción primaria. Pero el objetivo es darle valor agregado a esa producción primaria. A través de ese valor agregado está el empleo argentino. Bueno, este es el camino. A través de la renta inesperada no es el camino, sino por el contrario. Y tomar la renta inesperada como un mecanismo para que los empresarios inviertan, la verdad que no lo veo viable. Es más, normalmente los grandes empresarios, los que determinan grandes ganancias, son los formadores de precios. Seguramente esa renta inesperada va a ir al costo del precio de los argentinos y va a generar más inflación. Me pareció desafortunada la presentación del ministro, ni siquiera haber presentado el proyecto en su momento y haber generado un marco no general, sino en particular de qué se trataba. Hoy generó más incertidumbre al mercado y le agregó un condimento que es tradicional en nuestra inflación, que son las expectativas. Cuando tenemos más expectativas de incremento de costos y seguramente se traslada en el precio antes que se produzca. Y en definitiva lo que padecen es los que menos tienen, los que van al supermercado y dependen de un sueldo o aquellos que están en una economía informal. Y me parece que, insisto, no es el camino para encontrar una salida de inversión en la Argentina. Argentina necesita seguridad jurídica, certeza y previsibilidad en un programa integral de gobierno que genere esas condiciones. Le iba a consultar, ahí que está hablando del tema de inflación y me vino a la mente que el viernes vamos a lanzar la guerra contra la inflación que había anunciado el presidente, ¿no? Que finalmente eso no sucedió nada o las medidas en concreto no fueron tales. Estas son las cosas que hacen mal a la sociedad porque debilita la credibilidad del gobierno. Y la inflación, uno de los temas que hay que tratar es hacer que recupere la institucionalidad del gobierno, la fortaleza del gobierno. Las discusiones internas que tiene el partido que gobierna en función de su bloque, de los cuales yo no voy a opinar, no me corresponde opinar al respecto, pero sí tengo que decir que eso genera incertidumbre para afuera. Se le agrega este tipo de cosas, aquellos compromisos que hacemos de manera pública, sin tener una base, un sustento de lo que se anuncia, y luego se traduce en una desilusión cuando vas al supermercado y después lo que dice de la guerra de la inflación, ves que los productos, la harina, bueno, la harina también tiene un condimento interno, pero un condimento de mercado externo, pero otros productos que ven que suben y su sueldo no sube. Entonces digo, lo que hace es perder credibilidad en un momento donde necesitamos gobierno fuerte. Y hoy, lamentablemente, tenemos un gobierno debilitado que termina afectando a toda la clase política. Esto hay que decirlo. Cada vez la gente no cree en la dirigencia política producto de este tipo de actitudes que por un lado corresponde al oficialismo y también nosotros tenemos que hacer una autocrítica de nuestro lado, ¿no? Ahora, en su momento, cuando se discutió el tema vacunas, se dio por primera vez la posibilidad de que los empresarios vengan al Congreso de la Nación y los diputados les pregunten a esos empresarios, a los laboratorios, cómo era el negocio, ¿no? Digo, si, como usted bien decía, aquellos que tienen una renta inesperada son los que terminan siendo formadores de precios.
Digo, el Congreso no podría citar, ya desde la Comisión de Presupuesto, citar a esos formadores de precios que entiendo que más o menos los tienen ubicados en el sentido de que saben cuáles son los rubros y de esas empresas, para que expliquen esa formación de precios. Mira, lo que yo dije es que las empresas que pueden estar afectadas son los que tienen la posibilidad de formar los precios. Lo que tenemos que traer a esa empresa es decirle un plan integral de gobierno y decir que acompañen con sus inversiones en función de ese plan de gobierno. Pero cuando cualquier empresa se quiere instalar en Argentina o está instalada en la Argentina y pretende generarle una discusión sobre estructura de costos, lo primero que te dice, bueno, dame previsibilidad fiscal. Y si hoy nos levantamos y decimos, vamos a aplicar una renta inesperada, mañana nos levantamos y decimos, no, mire, vamos a incrementar el impuesto a las ganancias. Digo, estas son cosas que hacen, que no contribuyen a un ambiente en la economía que necesita, siempre lo digo, previsibilidad. El tema del campo, por ejemplo, el tema de la discusión que hay con el campo. Una movilización de retenciones en un momento donde no existe autorización para, al menos de nuestro punto de vista, para que el Estado, porque ya se venció la ley donde le permite hacer una modificación de las retenciones, aplique una retención. Y en esa postura, y el campo tiene que generar previsibilidad para volver a sembrar y generar producción. Entonces lo que necesitamos es decirle al campo, mire, las retenciones van a ser tanto, tienen una estabilidad fiscal, van a tener, estas van a ser las condiciones económicas por los próximos 3 años. Y ahí incentivarlos a producir. Y por otro lado, generar incentivos en la inversión para darle valor agregado, aplicando tecnología a ese sector o a esa producción primaria. Estas son las cosas que reclamamos de este programa integral, que parece un discurso en un medio de una competencia sobre la realidad del país, pero no es un discurso, son hechos concretos. Argentina tiene una estructura de capital de trabajo muy capacitada, que necesitamos con esa estructura de trabajo, más la incorporación de capital, que viene cuando sos previsible, generar este valor agregado que tanto decimos. Cuando uno analiza el programa que hizo la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, la base de este programa es el crecimiento económico. Es tener una economía que vaya creciendo. Bueno, no hay posibilidad de crecimiento económico si nosotros anunciamos un incremento de impuestos o generamos acciones que lesionen la certeza del futuro del sector económico productivo en la Argentina. Si no hay crecimiento económico, no se cumple el acuerdo con el fondo. Pero lo más grave es que hay mucho más pobreza, más desocupación y más desesperanza del pueblo argentino. Más allá del acuerdo con el fondo, no. Si la Argentina no crece, la cantidad de argentinos que hoy están pasando una situación difícil y que nos duele y nos tiene que interpelar a toda la dirigencia política, con una inflación tan alta como tenemos, con una disminución de la actividad de crecimiento, claramente va a incrementarse y esto genera mucho más descontento en la sociedad, una crisis social de los que venimos del interior y que yo soy de una localidad muy chica, muy pegado a La Rioja, conozco la realidad de que están viviendo sobre todo los sectores más vulnerables. He sido intendente, así que tengo una afinidad directa con ellos y lo advierto. Veo de qué manera la gente hace el esfuerzo, pero bueno, no llega a fin de mes y pone todo lo que tiene que poner. Y los planes sociales es una contención, en esta situación de crítica es una contención importante, pero no encuentra una solución y no tiene que ser una solución, no es una solución permanente. Eso, justamente eso le iba a preguntar porque estaba hablando de la situación social, que es como una amenaza latente permanente el tema del estallido social, que la gente no aguanta más. Entonces, por un lado, no crear nuevos impuestos o no buscar nuevas formas de captar dinero, digamos, pero también un montón de obligaciones de subsidios y una estructura creada que es muy difícil de desenmarañar, porque hay mucha gente que depende de eso también. Miren, por eso hablo de la eficiencia del gasto. Desde que asumió este gobierno estableció una política en cuanto al tema de las tarifas, de los precios públicos de la tarifa, concretamente de la energía, donde cuando asumió el total de la tarifa de lo que se recaudaba representaba el 66% del costo de producción de energía. Hoy representa el 33%.
Pero ¿qué pasó? No se mantuvo una estructura de subsidio para los que menos tienen, potenciándola para los que menos tienen. Se generó una política basada en congelar la tarifa a todos los sectores y generó un problema en la distribución de los recursos, de los ingresos. Porque, por un lado, aquella familia que viven de la informalidad a un sueldo muy bajo y van al supermercado, tienen una energía igual o más barata, pero cuando van al supermercado la pagan 3 veces más lo que se ahorraron si le hubieran tenido una pequeña actualización. Y el impacto que tiene aquellas que tienen mayores recursos, por supuesto que se beneficiaron. Digo, estas son las políticas que tenemos que cambiar y hoy nos encontramos, después de 27, 28 meses, que el 3% del PBI va a cubrir sus subsidios. Digo, y ahora es muy difícil quitar lo que se dio. Porque ¿cómo lo hacemos? En un contexto de una economía que si estaba complicada antes, hoy está mucho más complicada. Digo, estas son las cosas que tenemos que, primero, hacer un buen diagnóstico de la situación que tenemos y establecer de manera progresiva, dar señales que vamos a ir cambiando para mejorarla. Un día para otro, lamentablemente... ¿Usted cree que este tema de la... Es difícil vincularlo de manera directa, pero esta situación económica atiende también a una decisión del gobierno durante la pandemia de frenar y cerrar todo? ¿Tiene? Yo creo que se equivocó el gobierno, tomó una decisión al principio pensando en la salud y que todos compartíamos porque era necesario ante una pandemia mundial que no conocíamos la enfermedad, adecuar toda la estructura de nuestro sistema de salud para enfrentar esa situación. Pero luego estableció esta dicotomía de salud contra economía, de salud contra educación, y eso nos generó problemas importantes. Hoy el nivel educativo de la Argentina, que es una de las condiciones indispensables para trabajar en igualdad, que es la educación, ha perdido su nivel educativo, ha tenido y tiene. Yo escucho a los padres, yo ya no tengo hijos en la edad escolar primaria, pero escucho a los padres que los chicos han pasado de año, pero que no ven un progreso de lo que normalmente se da en los chicos que estudiaban anteriormente, a pesar que el sistema educativo le hacía falta una modificación. Bueno, estos impactos de educación y en la economía de una prolongación de la pandemia, y me parece que estamos viendo los efectos ahora, lamentablemente. Usted es economista, digo, y entiende mucho más que nosotros de esto. Ahora, la discusión sobre la economía argentina y el crecimiento también pareciera ser que tiene como un lado A y un lado B, en el sentido de que cuando uno mira algunos indicadores, la economía va creciendo. Digo, cuando uno ve la producción automotriz va creciendo, cuando uno ve sectores de la construcción va creciendo, cuando uno ve el último informe del Fondo Monetario Internacional respecto a la economía de la Argentina, dice que la Argentina va a crecer más de lo que preveía antes. Ahora, del otro lado, como usted bien decía, tiene la inflación y los indicadores sociales que están en uno de sus peores momentos. ¿Por qué se cruzan esas dos cosas? No, primer tema, nosotros venimos en una situación de la pandemia de haber perdido 10 puntos del PBI en un año. Y recuperado 10 puntos al año siguiente. Y recuperado 10 puntos del año siguiente. Y claramente no hace falta economistas. Si hoy diríamos que estamos igual que el 2019, porque perdimos 10 y recuperamos 10, ¿y por qué tenemos tanta pobreza? ¿Por qué tenemos la inflación que tenemos? No hace falta ser economista para hacer este análisis. Claramente que esta metodología no genera resultados deseados. Porque si hoy tendríamos un nivel económico, nos caímos, nos levantamos, y resulta que cuando nos ponemos al mismo nivel de la situación económica en general, vemos que hay más pobreza y más desocupación y no hay inversiones en la Argentina. Claramente el modelo de este gobierno implantado no es el modelo que genera previsibilidad, no es un modelo integral que genera certeza e incentiva la inversión. Por eso es que nosotros tenemos una visión de que hay que trabajar en una disminución del gasto público, pero siempre, yo soy... parte de Juntos por el Cambio, vengo del bloque del radicalismo, siempre pensando en un Estado regulador, siempre pensando en un Estado regulador. Es decir, no es que deja de financiar el Estado para que el mercado genere las correcciones que tiene que hacer, sino un Estado que no incremente la presión fiscal, que la vaya bajando. El consenso fiscal era
tendía a esa tendencia, porque el costo fiscal también hay que pensarlo en todos los niveles del Estado. A nivel nacional, pero también un costo fiscal en las provincias. Los ingresos brutos, los impuestos a los sellos, son impuestos que no se ven. Ustedes cuando ven la mayoría de las economías de la provincia, ven la incidencia de ingresos brutos, impuestos al sello, y en tercer lugar, normalmente el impuesto inmobiliario. Pero ahí también hay un tema que también las provincias tienen que corregirlo. Porque los ingresos brutos y sellos son impuestos distorsivos que afectan al sector de la producción de su provincia y pierden competitividad. El impuesto inmobiliario es un impuesto que le genera mayor, es progresivo. El que más tiene, más paga. El que tiene su capital en inmueble mucho mayor que el que tiene una casa de familia muy chiquita, indudablemente que el impuesto tiene que ser más alto. Digo, hay que pensar en una reestructuración y no decir bajar el costo fiscal ya se puede interpretar como una de financiar el Estado. Claro. Hay que hacerlo con un programa integral. Se puede, el radicalismo está estudiando, ve esa posibilidad de reducir el déficit del Estado, digo, sin de financiar lo que tiene que ver la salud, lo que tiene que ver con la ayuda social. No hay problema económico en primer término que pensando en una salida del futuro, si no se recupera la institucionalidad de los estados. Lo primero que hay que lograr es generar un Estado que provea seguridad jurídica, que genere esta certeza con un plan integral, que también entendemos que no hay que volver a aplicar las metodologías o las políticas que hemos venido aplicando en el último tiempo. Hay que generar un Estado que genere la posibilidad con ese plan integral de incentivar la inversión, de fortalecer la educación como una herramienta fundamental de la inclusión y que indudablemente en la situación actual tiene que ser un programa integral responsable para que la sociedad lo toma como válido. Y para eso hay que entender que es un programa que tiene que ser en varias etapas y no tan corto plazo de empezar a ver los resultados inmediatos. ¿Y el radicalismo ya piensa elaborando esos proyectos, digo, pensando en el año 23, pensando en un año de elecciones, sin hablar de candidaturas, sin hablar de elecciones, pero sí de puertas hacia adentro, de ir trabajando con equipos técnicos? Nosotros tenemos muy claro que el radicalismo está dentro de Juntos por el Cambio, pero también entendemos que el radicalismo tiene que ocupar un espacio importante dentro de Juntos por el Cambio, que en la gestión anterior fuimos parte de la sociedad, pero no tuvimos el protagonismo en el Poder Ejecutivo que hoy estamos trabajando para tenerlo. Y por supuesto, buscaremos los mecanismos internos necesarios para demostrar que nuestra posición del radicalismo está en condiciones y ya lo estamos advirtiendo, tenemos varias figuras a nivel nacional que tienen una gran potencialidad y entendemos que hay que profundizar Juntos por el Cambio y hay que fortalecer Juntos por el Cambio con un radicalismo fortalecido. ¿Cómo está el interbloque, diputado? Porque en aquel momento que ustedes se conformaron eran 3 y ahora son un poco más. ¿Está difícil para tomar las decisiones ahí? Hay un objetivo en común. Hay un objetivo común de lo que pensamos en la Argentina. Hay algunas matices en cuanto a ese objetivo que generan algunas diferencias. ¿Va a haber jefe de interbloque? ¿Cree que va a haber jefe de interbloque? ¿O están funcionando bien? Pero los jefes de interbloque, si bien lo tuvimos y Mario Negri cumple una función importante porque siempre... Pero hay una relación permanente en todos los temas, que más allá de la figura de un jefe de interbloque, entre los presidentes de bloque están trabajando de manera activa. Independiente que hay divisiones institucionales dentro de Juntos por el Cambio, pero hay un trabajo en común. Respecto de esto de profundizar Juntos por el Cambio, hay un sector de Juntos por el Cambio que por lo menos se siente bastante cómodo a la hora de hablar con otros diputados como son Milei y Esper. Hay un sector del radicalismo que no se siente muy cómodo con la figura y lo que representan Milei y su bancada y Esper y su bancada. ¿Usted en cuál de esos dos sectores...? Yo soy radical. O sea, para usted si entra... Respecto a la institucionalidad, considero que el Estado es una herramienta importante para producir las transformaciones. O sea que se siente cómodo con los que no se sienten cómodos con Milei y con Esper. Soy radical. Ahí está. ¿Hay radicales que se sienten cómodos con Milei? Yo no he visto ningún radical que se siente cómodo. Si no, no sería radical. Nosotros, nuestra concepción es tener... Hay coprovincianos suyos que se sienten cómodos
se sienten más cómodos así. La verdad que no me consta hablando. A ver, la visión de Milei del Partido Libertario es una visión donde achica mucho el Estado y donde deja al mercado que defina el proyecto económico del Estado. La verdad que nosotros no lo compartimos. Nosotros creemos que no podemos llegar a un Estado no intervencionista, un Estado que hoy quiera regular como lo regula hoy, de manera muy fuerte, incidiendo en la economía como tenemos el modelo, que no puede ser que continúe, y para eso estamos en contra, pero sí creemos en un Estado que permita condiciones básicas con un Estado fuerte, pero no generando competir con los sectores privados o los sectores productivos, sino regulando la economía y la sociedad en su conjunto, respetando la institucionalidad, fortaleciendo la seguridad jurídica como base, y por eso no estamos tan cerca de lo que plantea Milei. Claro. En las últimas horas el propio Martín Lustó habló dentro de lo que tiene que ver esta interna de la Unión Cívica Radical, o hablando de la interna de Juntos por el Cambio, y anticipando también que el radicalismo iba a ir pensando en un año electoral como es el próximo año, pensando en candidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que algunos ya lo ponen al propio Lustó como candidato o como precandidato, candidatos a las gobernaciones y candidatos también a presidente de la Nación. ¿Cómo imagina una fórmula cruzada, una fórmula de un radical encabezando una fórmula acompañado por alguien del PRO? El radicalismo va a competir en cada uno de los espacios donde se elijan representantes a nivel nacional, provincial y municipal. Con fórmula propia. Esa es nuestra idea. En Córdoba con fórmula propia. En Córdoba estamos trabajando para fortalecer el radicalismo y tener una fórmula propia. Bueno, no se achica el diputado. Está bien. Pero es lo que... Mire, tuvimos un encuentro en Villa Dardino el viernes y el sábado, y la dirigencia plantea, no quiere decir, pero siempre dentro de Juntos por el Cambio. Es decir, esto ha sido la base de las conclusiones que sacamos en el Congreso. Tenemos el radicalismo incluido dentro de Juntos por el Cambio, con las visiones que tienen cada uno de los partidos que conforman Juntos por el Cambio, pero el objetivo común de ser parte, pero por supuesto, preparándonos con proyectos, con dirigentes, pero básicamente con proyectos. Primero escuchando a la sociedad y segundo trabajando en proyectos, luego los dirigentes que representarán este proyecto, pero con un radicalismo que ocupe los espacios que entendemos que tiene que ocupar. Es un partido de muchos años, un partido que tiene una presencia territorial y tenemos muchos dirigentes con mucha capacidad de gestión. Por último, ¿lo ve ahí encabezando al radicalismo o encabezando una fórmula radical al gobernador Morales? Morales es uno de los candidatos que tiene aspiraciones a ser presidente. Manes también, Cornejo también. Tenemos muchos dirigentes y es bueno que recorran la provincia, que nos escuchemos y a partir de ahí luego elegir el mejor representante del radicalismo en una estructura que dentro de Juntos por el Cambio, que es un poco el objetivo que tenemos. Diputado Víctor Hugo Romero, gracias por visitarnos. Muchas gracias, un gusto. Gracias. El diputado Víctor Hugo Romero del Juntos por el Cambio, del radicalismo de la provincia de Córdoba, hablando de todos los temas. Quien habló también de todos los temas, pero también hizo mucho hincapié en el tema de la ley de alquileres, es el diputado José Luis Gioja, diputado del Frente de Todos por San Juan, que decía lo siguiente. Mañana va a ser informativa de vuelta. Mira. Es decir, que van a estar presentes actores que tienen que ver con el tema del corredores inmobiliarios, etcétera, etcétera. Sí, pero más vinculado a las provincias, no más federal, digamos. Mire usted, mire qué bueno. Sobre todo lo que tiene que ver con defensores del pueblo, que es bueno escuchar, ¿no? Yo creo que hacen falta, para terminar de tener una idea y la magnitud del problema, que uno se lo imagina, a pesar que falten datos, que es realmente muy complicado, que hacen falta muchos datos, ¿no? Incluso le digo más,
el censo en un mes se realiza, el censo nos va a aportar muchísimos datos que necesitamos precisamente para esto. Ahí vamos a saber realmente cuántas son las familias que alquilan, cuántos son los comercios que alquilan, cuánto es. Vamos a saber la magnitud del problema, ¿no? Y me parece que ese es un dato que sirve. Recuerde esto, originariamente la oposición, Juntos por el Cambio, quería una sesión especial para derogar la ley. La verdad que esta ley no se puede derogar y no deja ningún vacío. Esta es la 27.551. No se puede, esta ley no se puede, porque esta ley fija pautas que de alguna manera marca la presencia del Estado regulando. Porque sabemos que es un problema complicado, que si lo deja libre, digamos, la ley del gallinero empieza a regir, y la verdad que no puede ser, que el de más arriba perjudique al de más abajo, no puede ser. Entonces, los sectores vinculados a los propietarios que dicen, bueno, dejemos la ley, pero saquemos los dos artículos que para mí son el alma de la ley. Exacto. Esos 2 artículos son los que tienen que ver con la actualización una vez al año con un índice que da el Banco Central, que tiene que ver con la inflación y con la variación salarial, y el otro que quieren sacar es el que la ley esta puso en vez de 2 años, 3 años. Que pareciera un detalle, pero bueno, no es un detalle, es una cosa significativa. Y indudablemente que hay intereses encontrados en esto. Bueno, ahí estaba José Luis Gioja, la mirada del Frente de Todos respecto a este proyecto de ley de alquileres. Mañana nuevamente, 1:30 de la tarde, se reúne la Comisión de Legislación General. Avanza la discusión de este proyecto por parte de los diputados nacionales. Nos vamos a ir ahora a la provincia de Buenos Aires. Diputada Romina del Pla, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Muy buenas bien, tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, Romina, la discusión por la ley de alquileres es otro de los temas centrales que se van a discutir esta semana, más allá de la conformación de las comisiones. Obviamente que en la conformación de las comisiones siempre va a estar la pelea que lleva adelante el Frente de Izquierda por integrar las comisiones, pero a pesar de si está o no está en las comisiones, van a estar presentes a la hora de cualquier debate en cualquier comisión del Congreso. Sí, eso como regla general, vos sabés que nos destacamos justamente por estar presentes en todos los debates, integremos o no las comisiones. Hasta el momento nos han informado que integramos una comisión cada uno de los diputados del Frente de Izquierda. Bueno, por supuesto que no nos quedamos conformes porque nos parece fundamental, además de que hemos quedado excluidos de las que se consideran principales, ¿no? Presupuesto, legislación general, pero nos parece importante sumar a las comisiones que nos han confirmado la integración, sumar otras comisiones que también habíamos solicitado, ¿no? Nos parece clave poder tener voz directa en los temas más importantes que afectan a la población, y en ese sentido, bueno, nos parece fundamental nuestra presencia en comisiones como recursos naturales, por supuesto que seguimos batallando por legislación general, y en ese sentido, vivienda, vamos a seguir pidiendo nuestra integración, salud. Romina, particularmente usted, ¿en qué comisión va a estar? En educación, nos han asignado educación a mí, derechos humanos a Alejandro Vilca, a Miriam Bregman, mujer, y ya te digo cuál quedó para Nicolás, pero bueno, la cuestión es que es muy menor en relación, claro, ¿no? Aparte a nuestra capacidad de trabajo, porque quizás hay diputados a los que no les interesa, pero la verdad que a nosotros sí. Previsión y seguridad para Nicolás. A nosotros sí nos interesa y sí somos activos participantes en las comisiones. Entonces, la verdad que queremos tener una participación en comisiones donde se van a discutir temas claves, ¿no? Así que
En ese sentido, vivienda es clave, la cuestión de salud también, medio ambiente, son los temas que vienen, ¿no? Y que se consideran centrales. Así que bueno, vamos a seguir batallando por que nos integren a esas comisiones, sino a comisiones, digamos, de debates periféricos, ¿no? Así que bueno, este es un tema fundamental para nosotros, así que bueno, por supuesto voy a estar en la constitución de la Comisión de Educación el miércoles por la mañana. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes, Daniela Mosetic. Va a estar el miércoles en la Comisión de Educación. La verdad que tuvo bastante poca protagonismo educación, teniendo en cuenta lo que fue la pandemia y todas las demandas que quedaron pendientes, ¿no? ¿Con qué van a arrancar? Porque todo es urgente en educación. ¿Por dónde hay que arrancar? Bueno, mirá, nosotros en primer lugar queremos arrancar por un debate que vamos a tratar de introducir, ¿no? Que es la situación salarial de los docentes de todo el país y la situación de desocupación y avance de la precarización laboral. Dos aspectos que son muy importantes desde el punto de vista de las y los trabajadores de la educación. El siguiente tema que nos parece fundamental abordar tiene que ver con la necesidad de el avance en obras y construcciones de nuevas escuelas. Este es un tema clave, porque mientras el ministro Persic habla de espejito de colores, como puede ser la extensión de una hora más de la jornada simple de la educación primaria, eso no tiene nada que ver con lo que está pasando en la realidad. Yo les puedo dar cuenta de mi distrito, La Matanza, donde hemos hecho una movilización el martes pasado con numerosísima cantidad de escuelas al Consejo Escolar reclamando la construcción de nuevas escuelas. ¿Por qué? Porque las escuelas no dan abasto, tienen mucha más matrícula de la que correspondería que tengan para poder atender a esas niñas, niños o jóvenes en condiciones adecuadas. Cursos de 50, 55 pibas y pibes como regla, no como excepción, con lo cual lo que necesitamos es la urgente construcción de nuevas escuelas, urgente. Y este es otro tema que vamos a colocar. Y esto es una problemática del AMBA, pero también es una problemática en muchísimas provincias. Y en ese sentido, en lugar de hablar de espejitos de colores, de lo que hay que hablar es la realidad. Hoy el Estado no está garantizando ni las 4 horas de la jornada simple. No sé con qué piensan garantizar 5 si no pueden garantizar lo elemental. Entonces, para realmente tener la jornada completa, que es lo que sí sería un avance, y no este parche de las 5 horas, o sea que las chicas, los chicos puedan estar 8 horas con materias especiales, con otros contenidos, con ciertas especializaciones y demás, que algunas escuelas hay, pero muy poquitas en relación a lo que se necesita. Tenemos que construir nuestras nuevas escuelas, si no, no se puede avanzar en la jornada completa. Entonces esta cuestión es absolutamente central en materia de las posibilidades de avance educativo. Y lo otro que vamos a introducir, por supuesto, es el tema de la conectividad. Acá lo hemos vivido con total claridad durante la pandemia y nosotros hemos sido muy rigurosos en, por un lado, insistir en que no se podía afirmar, como al principio de la pandemia el ex ministro Trota, que decía, bueno, acá estamos continuando con la educación, quería tratar de simular que no pasaba nada, que seguíamos, casi como si estuviéramos en la presencialidad con la educación a distancia. Y nosotros decíamos, no es lo mismo, no podemos decir tan sueltamente que sería lo mismo la situación, porque no lo es. Bueno, después se comprobó que no es la misma situación, pero sí hay que seguir insistiendo que durante este año y medio, 2 años de pandemia, el gobierno no liberó 1 giga de conectividad para docentes y estudiantes, y tampoco se avanzó en forma sustancial en la provisión de dispositivos. Con lo cual la brecha digital hay que superarla y hay que trabajar sobre ella, y no puede limitarse al momento de la pandemia. Hoy también tenemos que seguir trabajando en la superación de la brecha digital. Y en ese sentido vamos a colocar fuerte la necesidad de que los dispositivos se puedan entregar no solo como estaba planteado en el Plan Panamanso, a los alumnos del 10º año, que sería los alumnos entre el 2º y 3er año de la secundaria, depende cómo esté la estructura en cada jurisdicción, sino que realmente tiene que ser una contemplación más integral de los alumnos de secundaria y de primaria para poder tener realmente un avance en esa situación. Obvio, en las escuelas casi no hay internet, cierro con esta idea, casi no hay internet en la mayoría, lo cual hace muy dificultoso, y hay problemas de infraestructura tan serios como que no hay telefonía
telefonía normal y tampoco en muchos lugares hay siquiera gas, ¿no? Romina, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Qué tal, David? Respecto de esto que usted planteaba, dos cosas. La primera es, hablaba sobre la infraestructura de las escuelas, la capacidad que tengan las escuelas para contener a la cantidad de chicos que sus padres están anotando en las escuelas. Eso por un lado, digo, más allá de la estructura edilicia de las escuelas, ¿hay mano de obra? ¿Hay docentes para incrementar, digo, hacer más escuelas? Necesitas más docentes. Eso por un lado. Y respecto de la discusión sobre la conectividad, digo, más allá de si podemos estar de acuerdo o no, digo, ¿se tiene que plantear una discusión sobre la currícula? Digo, la conectividad también trajo aparejado una forma nueva de estudiar con nuevas herramientas para estudiar para los chicos, cosas que aprenden que nosotros por ahí, o los docentes no saben, y se tienen que capacitar al respecto. Digo, más allá de la conectividad, ¿se puede plantear esto? Sí, por supuesto. Son los dos aspectos. En primer lugar, a la respuesta sobre si hay docentes, sí hay docentes. De hecho, uno de los problemas que se ha visto agravado en estos últimos años es la desocupación en la docencia. Contra la idea de que los docentes faltan, en realidad, en la mayoría de las provincias hay docentes desocupados o subocupados, porque también hay que tener claro que los magros salarios llevan a que los docentes necesiten 2 y 3 cargos para poder arrimar un salario que permita sobrevivir, ¿no? Pero sí, hay docentes, en ese sentido también hay demanda de más institutos de formación, porque hay muchísimas jóvenes y muchísimos jóvenes que quieren estudiar carreras docentes, con lo cual hay una fuerte demanda también de que haya nuevos institutos, porque están también abarrotados los institutos superiores, y en ese punto, por supuesto, que hay que avanzar con todo lo que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías digitales. Esto es clave. Bueno, hemos tenido todos, creo, y todas un curso rápido de manejo de una cantidad de instrumentos que para muchos eran ajenos y ahora ya son por lo menos un poquito más cercanos, ¿no? Desde el uso del Zoom, del Meet, del Classroom y de algunas plataformas educativas. Así que ha habido como una aceleración en la relación, tanto de los estudiantes, las familias, como de las y los docentes. Bueno, este acercamiento ahora hay que sistematizarlo, porque mucho fue sobre la base de ensayo y error, de solidariamente compartirse conocimientos unos a otros. Bueno, y hace así, mira este tutorial y hacemos de esta manera, pero no un conocimiento sistematizado. Y necesitamos un conocimiento sistematizado. En ese sentido nos parece clave avanzar en cursos de capacitación para docentes y también la introducción en forma consciente, sistemática de estas nuevas tecnologías también para las y los estudiantes, para ir acortando esta brecha digital, ¿no? A la vez tenemos el otro contraste. Necesitamos nuevas tecnologías y también necesitamos que los estudiantes puedan, ahora en la presencialidad es posible, poder reforzar aquellas cuestiones que son necesarias en materia del acercamiento a los libros de texto, a los diarios, también al material impreso, ¿no? Que parece en algunos casos una antigüedad, pero a la vez ayuda también a la composición general de un texto integral y demás, y eso también hemos visto enormes dificultades, porque durante la pandemia se agravó el uso descontextuado de la búsqueda de información, y esto también debe ser abordado. En mi caso, como bueno, yo trabajo en años superiores de la escuela secundaria, me he encontrado con muchos alumnos que en estos 2 años no tocaron un libro, no tocaron un diario, la dificultad para hasta recortar un artículo periodístico. Entonces, bueno, hay que combinar las dos cosas, ¿no? El uso de la tecnología digital con el uso del material impreso para tener un conocimiento y un acercamiento al conocimiento y a la información de tipo integral. Romina, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Romina Del Pla, diputada del Frente de Izquierda, aquí en el Congreso de la Nación, bueno, confirmando que van a ocupar algunas comisiones, cada uno de los representantes, de los 4 representantes que tiene el Frente de Izquierda aquí en la Cámara de Diputados, pero a la vez van a participar, como lo hacen siempre, en todas las comisiones y en todos los debates. Ya hemos tenido diálogo con la diputada que nos comentaba cuál era la modalidad y la postura con respecto a la ley de alquiler. Ellos estuvieron presentes en las reuniones y por supuesto van a estar en el momento del dictamen. No tienen posibilidad de votar por no ser parte de la Comisión de Legislación General, pero tienen su postura bien marcada, que se hará saber en el recinto y bueno, y al momento de ver a qué dictamen acompañarán. Claro. Esto lo que quiere decir que los diputados pueden formar parte de la comisión o no, pero lo cierto es que todos pueden participar de la comisión. Sí, sí, claramente la izquierda ha hecho, de eso un culto en general, básicamente porque ha tenido pocos legisladores, lo que le ha impedido la discusión sobre la participación en las comisiones. Entonces la opción que ha optado hace muchísimos años es la de participar en todas las comisiones. Claro. Todos los diputados, todos los legisladores pueden ir como oyentes, pueden pedir la palabra, pueden opinar. Lo que no pueden hacer es votar los dictámenes si no forman parte de la comisión. La izquierda lo que ha dicho es siempre, bueno, nosotros vamos a las comisiones, participamos en las comisiones, exponemos nuestras posturas en las comisiones, lo mismo que a la hora de ir al recinto, bajar al recinto y dar quórum. En general la discusión, los partidos de izquierda dicen, bueno, la discusión hay que darla en el recinto. Claro. David, gracias. No, gracias a vos. Dani, gracias. Nos vemos, hasta luego. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en la continuidad informativa de Diputados Televisión, seguir teniendo las opiniones de los legisladores nacionales. Mañana reunión de Comisión de Legislación General para seguir trabajando el proyecto de ley de alquileres, 1:30 de la tarde, aquí en la Cámara Baja. Esto fue el análisis por aquí, por DTV. Gracias.